José Yanela, buenos días también para ti, un placer coincidir contigo en esta mañana, así con todos nuestros compañeros acá en el estudio y con ustedes, amigos televidentes. Muchas gracias por la sintonía a esta hora y bienvenidos, por supuesto, a esta sección de música de martes acá en esta revista. Lo adelantaba Yanela, vamos hoy a adelantarnos para recordar y conmemorar este tercer aniversario del fallecimiento, la partida física, de la muerte, como quiera que sea, o como queramos llamarle, de uno de los grandes músicos cubanos, César Pupi Pedroso. César de las Mercedes Pedroso es su nombre. Y digo adelantarnos porque, bueno, él fallece un 17 de julio de 2022, por tanto, no es un día como hoy, vamos a adelantarnos en 2 días porque, bueno, esta sección, como ustedes conocen, a veces coincide, ¿no?, con estos aniversarios. Y recordar a Pupi es un deber, yo creo que no solamente de nosotros acá en esta revista, sino creo que de todos los bailadores, de todos los que amamos la música popular cubana, sea bailable o no, o sea popular o no, creo que de la música cubana, en primer lugar por su carisma, por su forma de ser y como ser humano, como persona, y bueno, luego también, bueno, esa parte, esa zona musical, de su desarrollo, de sus aportes al género, y esta manera en que Pupi pues llevó la mayor parte de su vida profesional siempre con esa hidalguía y con esa manera de tocar el piano. Es un hombre que durante muchos años, bueno, muy apegado y muy emparentado a los bambán, como ustedes conocen. Por ejemplo, mi generación conoció a Pupi como pianista de los bambán. Después vinieron otras generaciones y, bueno, quizás los más actuales ya conocieron a Pupi con su nueva agrupación, con los que son. Pero hay que destacar no solamente su paso por bambán, yo creo que también es importante digamos, la manera en que Pupi se inicia en la música popular cubana de la mano de su papá, de César Pedroso, Nené, era su apodo, César padre, le decían Nené Pedroso, y a Pupi, bueno, y a César hijo le decían Pupi, estos apodos que ustedes conocen que siempre en la música son bien recurrentes. Y su papá, bueno, pianista también de otras agrupaciones famosas, de Chapotín, de Caño en algunos casos, que hizo algunas suplencias cuando joven, luego tocó, etcétera. Fue la persona que fue incentivando el gusto por lo popular en Pupi. Pupi nace en el barrio Habanero de la Timba, y eso también le permitió desde muy niño, desde adolescente y desde joven, pues estar inmerso en estas zonas también llamadas periféricas desde el punto de vista arquitectónico, pero también que fueron reservorios y que son hoy también reservorios de estas culturas donde se mezcla la rumba, donde se mezcla la timba como tal, como género, ¿no?, que en aquel momento no se le llamaba timba, por supuesto, pero donde se mezclan una serie de expresiones populares que fueron importantes en la formación de mucha gente, bueno, en este caso de Pupi, como artista, como ser humano. Y esto también le dio la posibilidad de ir, pues, adquiriendo no solamente la sabiduría, las enseñanzas, la herencia musical de su papá, sino también de ir curtiéndose como un hombre de pueblo, un hombre que tenía en su ADN musical esa zona tan importante de poder entender un dicharacho, de poder entender una situación social determinada, de poder entender cómo era el pensamiento de esas personas que de cierta forma conforman esos lugares, y como las rumbas, y como esos convites, y como todos esos toques de santo, bueno, toda esa parte litúrgica, pero también musical y culturalmente identitativa de nuestra cultura, pues también son importantes para el desarrollo de la música. Y bueno, esos fueron sus inicios. Hace suplencias cuando su papá, bueno, lo mandaba a hacer alguna suplencia, integra otras agrupaciones cuando joven, pero bueno, su vida ya de peso, desde el punto de vista de su formación musical, llega con la Orquesta Revés, que fue la plataforma desde donde surgen entonces los bambán. O sea, no puede hablarse de la orquesta Los Bambán, liderada por Juanito, o sea, por Formel, por Pupi, por Changuito, por otros que integraron la orquesta en sus inicios, pero no puede entenderse sin ese antecedente de la Revés. Todo lo que significó estar ahí, orquestar, tocar, aprender también del viejo Revés, con todo el respeto, o sea, lo digo con todo el respeto porque así le decían muchos de sus discípulos, ¿no?, porque tenía una disciplina también y un concepto de la música muy interesante. Recordemos que Helio Revés padre, no Helito, sino Helio Revés, llega a La Habana desde muy joven, funda en el 56 la orquesta, con otro formato diferente al de ahora, pero la funda, y también renueva el lenguaje sonoro de la época al traer un género que no era
común, que no era popular, que no era citadino, que no era a todas luces, digamos, transgresivo desde el punto de vista musical, como el changüí. Y ahí empieza a moldearse también otra de las leyendas de la música cubana, otras de esas bifurcaciones, de esos caminos interesantes de mezclas, de hibridaciones, de maridajes extraordinarios entre lo contemporáneo de aquellos años y todo lo contemporáneo que han significado las distintas épocas con las cuales la R&B se ha ido pues mezclando, se ha ido fusionando, y bueno, con el changüí como género. De ese laboratorio importantísimo del R&B en los años 60, pues bueno, sale entonces esta primera generación de bam bam, que bueno, no puede hablarse tampoco de los bam bam y de la creación del songo sin esos tres elementos tan importantes como es la llamada base, el piano, en este caso Pupi, el bajo con Formel y la percusión con el maestro Changuito José Luis Quintana, de quien ya hablamos hace unos días porque bueno, falleció lamentablemente hace unas pocas semanas acá en nuestra capital. No puede hablarse tampoco de ese éxito, no puede hablarse de esa ruptura de Bam Bam sin hablar de ellos tres. Y por supuesto Pupi un eslabón fundamental, no solamente como el hombre que le da ese colorido, ese ropaje al nuevo género liderado por y creado por Formel, y que bueno, en Pupi y en Changuito tienen un acompañamiento ideal, tienen un acompañamiento de peso. Y no puede hablarse solamente de Pupi como el hombre que da, como dije, ese ropaje, ese colorido pianístico, con sus tumbados, con su sabrosura, con su manera de hacer contracantos con el piano, etcétera, sino también se destaca, y hay que decirlo siempre, como un gran compositor. Y arreglista, ¿no? Pero bueno, sobre todo compositor. Arreglista porque bueno, ya todos saben lo que significó Pupi dentro de la historia, primeramente con Revés, después con Bam Bam y después bueno, con su propia orquesta. Pero fue un gran compositor que pudo hacer bailar no solamente a muchísima gente en Cuba, sino también mucha gente en el exterior, muchos cubanos, muchos extranjeros que al contagioso ritmo de los Bam Bam y luego de su orquesta bailaron con sus temas. Y sobre todo de la manera en que pudo entender ese lenguaje que, reitero, ya dentro del género popular cubano, ese lenguaje nuevo llamado songo, pues crearon juntos, y que a la postre ha sido una de las mayores, de los mayores aportes hacia la música cubana. Y luego, bueno, funda, como ustedes conocen ya, su orquesta, luego de una etapa muy interesante. Hubo siempre personas, y bueno, como todo, ¿no? En la vida, hubo oposiciones, que si hubo desavenencias con Formel, que si hubo, bueno, guerras, que si hubo, bueno, en fin. Eso queda en el camino de cada cual, pero sabemos que no, que simplemente las personas, los músicos, llega un momento en que necesitan ya otro espacio, necesitan un desarrollo, necesitan, o no un desarrollo, sino necesitan más, digamos, más visualizar otras áreas de la música, del pensamiento incluso investigativo, etcétera. Y bueno, llega un momento en que de mutuo acuerdo y ya por razones obvias, tanto Formel como Pupi deciden, bueno, pues terminar esa relación profesional de más de 30 años, y bueno, Pupi funda su propia agrupación, pero que siempre hubo un respeto, un cariño, una admiración. Ahí quedan todos los materiales de archivo de aquellos años, de la década de, bueno, todo el comienzo de la orquesta. Luego en cada aniversario de los Bam Bam, siempre Pupi, al igual que Pedrito, que otros más, Mayito el Flaco, que ya lamentablemente falleció, como ustedes conocen, que fueron invitados a muchos de estos eventos, incluso giras, esa camaradería entre colegas, entre amigos, que supera cualquier posible o especulativa desavenencia que pudo haber o desencuentro en el pasado, que bueno, sabemos que no fue así. Pero lo cierto es que Pupi funda su orquesta dentro de un panorama muy complejo en la música cubana, complejo desde el punto de vista de la cantidad de orquestas que había y que siguen habiendo, y sobre todo de caminos, que yo creo que es lo más interesante. Y yo creo que esto lo diferenció siempre, porque no solamente fue el Pupi compositor, el Pupi arreglista, el que asumió un nuevo reto, sino el Pupi director, lo cual no había sido como tal un director, aunque había estado hombro con hombro, codo a codo, durante más de 30 años junto a los Bam Bam, junto a Formel, y sabía ya, por supuesto, lo que era dirigir una orquesta, tenerle esa responsabilidad, tener el sentido de pertenencia a los músicos, lo que significa la disciplina, el rigor, una llegada tarde de un músico, una ausencia, así todo esos otros detalles que normalmente el público no ve, pero que lleva detrás también decisiones a veces muy amargas, muy dolorosas. Bueno, pues todo eso también hizo que Pupi se lanzara. Digo que hizo porque, bueno, fue otra responsabilidad. Ya cuando tú eres director de una agrupación, los códigos cambian, el esquema de juego cambia,
las contradicciones pueden agudizarse de una forma distinta o no. Bueno, sí, son otros 20 pesos, como podemos decir en buen cubano. Y bueno, funda su propia orquesta, la cual, bueno, llena de éxitos en Cuba, llena de éxitos en buena parte del mundo. Y lo más importante, sin repetir, sin ser una copia, una mímesis, digamos, una calcomanía, ni mucho menos, de los Bam Bam. Yo creo que en eso Pupi fue muy sabio, de poder desarrollar o seguir desarrollando una labor compositiva tan importante como la que había desarrollado anteriormente junto a Bam Bam, pero ahora con su propia agrupación y buscar una diferenciación estilística, por supuesto, una diferenciación en cuanto a los cantantes, una diferenciación en cuanto a las orquestaciones, a los arreglos que podía hacer en su agrupación, aun cuando rescatara temas que habían sido éxitos con los Bam Bam. Hasta en eso Pupi fue capaz de diferenciarse tanto y de lograr realmente un sello y una posición, o sea, poder buscar un hueco, en el buen sentido hablo de hueco, ¿no? O sea, un lugar, un nicho en toda una serie, imagínense una pared llena de ladrillos y que cada ladrillo sea una orquesta. Bueno, pues Pupi pudo poner su ladrillo en esa gran pared y diferenciarse también de otras grandes orquestas. Yo tenía, bueno, algunos ejemplos discográficos para mostrar de sus discos más populares, de la timba Pogolotti, mi timba Serrá, Repercusiones, que fue uno de sus más interesantes discos, muy experimental, por cierto, donde la percusión, pues, por eso se llama Repercusiones, está así bien, aquí lo estamos viendo, bueno, lo tengo yo acá, ustedes no pudieron verlo, pero realmente, bueno, un trabajo excelente de discográfico, y bueno, yo creo que podemos hablar de estos discos en otro momento, para seguir homenajeando, recordando a quien fuera, y creo que seguirá siendo durante muchos años uno de los grandes pianistas, compositores, arreglistas de nuestro país, y que en un 17 de julio de 2022, bueno, pasara a la eternidad. Gracias a ustedes por la sintonía, buenos días y hasta un próximo encuentro.